Buenos días, hermanos, que Dios os bendiga este día tan especial en el que pues nos disponemos a estudiar de su palabra, a seguir siendo formados, a seguir siendo exhortados a la obediencia, a la acción, al cambio por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos disponemos a estudiar uno de los pasajes que personalmente para mí son más preciosos, con una gran carga teológica, una gran carga práctica, y sobre todo es una porción en la que Pablo, ya que estamos estudiando Filipenses, Pablo expone un himno cristológico, una doxología, y es que hemos estado estudiando ya varios libros y nos hemos dado cuenta de cuántos cánticos, cuántos himnos, cuántas adoraciones podemos encontrar en la Biblia hacia la persona de Cristo Jesús. Y es que Cristo es central, es importante, por no decir el único motivo que es realmente lo que Él es, ¿no? El único motivo por el cual podemos llamarnos cristianos. Sin Cristo no hay cristianismo, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no tiene sentido estar aquí. Y Pablo, pues siempre que empieza a hablar de Cristo, no puede evitar estallar en adoración. Y es que cuando nos acercamos a Cristo Jesús, pues nuestra reacción debe ser la misma. Cuando vemos su grandeza, cuando vemos su mensaje llamado evangelio, cuando vemos todo lo que Él hizo y sigue haciendo por nosotros y en nosotros, no podemos hacer otra cosa que estallar en adoración. En las primeras clases que tuve en el seminario de teología, nuestro profesor nos dio un detalle importantísimo. Nos dijo: no estáis haciendo buena teología si no termináis en adoración. No estamos estudiando las profundidades de la palabra si no podemos saltar y estallar en adoración. Porque, hermanos, cuando vamos hacia la palabra de Cristo Jesús, cuando vamos a la Biblia, nos encontramos con un mensaje tan precioso, tan profundo y a la vez tan simple. Con un mensaje que divide nuestra vida en un antes y un después, así como ya lo ha hecho con la misma historia. Nos encontramos con un mensaje además del cual no somos dignos, pero por su pura gracia y misericordia somos beneficiarios. Y Filipenses 2 nos hace estudiar, nos hace reflexionar en este mensaje de Cristo Jesús. Así que vamos a tener este tiempo de estudio, pero vamos a empezar, pues por supuesto, con una oración. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque podemos seguir estudiando tu palabra con plena libertad, sabiendo, oh Padre, que esto es una gran bendición, poder abrir nuestras Biblias en nuestro idioma, en nuestra versión favorita, y poder estudiar tu palabra sabiendo que muchos de nuestros hermanos que somos parte de la misma iglesia no tienen este privilegio, oh Señor. Por lo tanto, ante esta bendición, pues también queremos ser responsables y queremos, oh Padre, realmente estudiar, escudriñar, obedecer, practicar tu palabra. Queremos realmente que tu palabra vea qué es aquello que tú quieres de cada uno de nosotros, de manera individual y de manera, pues Señor, colectiva. Padre, te pido que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, tú conoces cada una de nuestras necesidades, tú conoces cada uno de nuestros fallos, pero Señor, tú no nos dejas indiferentes. Tú nos sigues transformando y tú nos sigues moldeando para que seamos como tú. Así que, Padre, hoy que nos disponemos a estudiar tu palabra, te pido que esta pueda ser clara, pueda ser directa y pueda ser una palabra que viene de ti, oh Señor. Quita cualquier mensaje o
filosofía o pensamiento humano que pueda haber en mí, oh Señor, y te pido que tu palabra sea expuesta hoy. Nosotros, por nuestra parte, disponemos nuestros corazones a escuchar y a obedecer. ¿Qué es lo que Dios tiene hoy para nosotros? Gracias, oh Señor, otra vez por el privilegio de poder estar aquí reunidos estudiando este mensaje tan precioso que encontramos en Cristo Jesús, en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo. Amén. Muy bien, pues vamos a Filipenses y hoy empezaremos, aunque no terminaremos, el estudio del segundo capítulo de Filipenses. Y es que lo vamos a tener que dividir, ya que realmente aquí encontramos en Filipenses 2 del 5 al 11 lo que es el centro de esta carta, de esta epístola, y es ese himno del cual hablaba al principio, el himno cristológico, que de manera breve, de manera además estética, ya que es un canto, pues expone lo que es el Evangelio, la obra de Cristo Jesús. Pero antes de leer eso, vamos a retomar un poquito lo que vimos el domingo pasado. Recordemos que el domingo pasado empezamos estudiando esta carta de Pablo a los filipenses. Y recordemos que Pablo está encarcelado, Pablo está pronto a ser juzgado y lo más seguro es que el veredicto sea que es culpable de muerte por la predicación de la palabra, por la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Pero muy lejano a quejarse o a entristecerse por esta realidad, Pablo nos anima, nos llama a gozarnos porque tenemos un mensaje precioso. Lejos de estar triste por su situación, Pablo se goza porque aunque él está encadenado, el Evangelio sigue siendo predicado, sigue estando en plena libertad y no puede ser detenido. De manera que 2000 años después, hoy aquí estamos nosotros, siguiendo ese mismo Evangelio que sigue siendo poderoso para salvación. Porque aunque Pablo está ante la realidad de una posible muerte por la predicación de Cristo Jesús, él dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque su vida ya ahora le pertenece a Cristo Jesús, de manera que las aflicciones que este mundo tiene no se comparan a la bendición de poder pasar la eternidad en alabanza y en adoración a Cristo Jesús. En todo esto, además, los filipenses, la iglesia de Filipos, ha sido muy partícipe, ha participado en los varios proyectos misioneros que ha tenido Pablo, de manera que entre ellos hay una gran comunión y un gran amor. Pero aún así, hay mucho que los filipenses tienen que trabajar, de manera que ya en Filipenses 1:27, y seguiremos estudiando esto, Pablo les va diciendo de qué manera el Evangelio debe evidenciarse en esta congregación. De manera que vamos a Filipenses 1:27 y dice: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, que combatís unánimes por la fe del Evangelio y sin dejaros intimidar por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. Porque por causa de Cristo a vosotros os es concedido no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, librando la misma batalla que habéis visto en mí y que ahora oís que aún mantengo. Pablo no está pidiendo otra cosa, sino que los filipenses, que esta iglesia viva, se comporte como es digno del Evangelio.
En un mundo en el que había gran persecución hacia la iglesia, hacia Cristo Jesús, los filipenses son llamados a presentar un ejemplo de gozo, de fortaleza, de unidad en Cristo Jesús. Un mundo en el que están dispuestos a asesinar y a callar a cualquier persona que predica a Cristo. Los filipenses son llamados a continuar en esta lucha, en esta predicación de la palabra de Cristo Jesús. Y Pablo es ejemplo de ello. Y es entonces cuando pasamos al capítulo 2, que dice Filipenses 2 del 1 al 11 de la siguiente manera: por lo tanto, si hay en vosotros algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasivo, llenadme de alegría, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor y siendo uno en espíritu, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por rivalidad o por vanagloria, al contrario, hacedlo con humildad, considerándoos inferiores a los demás. Que no mire cada uno por lo suyo, sino también por lo de los demás. Por lo tanto, está diciendo Pablo y repite algo que ya ha dicho en el capítulo 1, 27 hasta el final, hasta el 30, sed uno. Y esto no es fácil. Y este llamado que reciben los filipenses por parte de Pablo no es diferente al que recibimos nosotros. Ya en el 1:27 les dice: aunque yo esté ausente o presente, que oiga que estáis firmes en un mismo espíritu. Sigue diciendo que combatís unánimes por la fe del Evangelio. Ser uno, un mismo espíritu, un mismo sentir, una misma lucha. Que yo no voy por aquí, tú por allá. Somos uno, un pueblo, una iglesia. De manera que ahora ya en el 2 lo repite y dice: llenadme de alegría, sintiendo lo mismo, siendo uno, teniendo un mismo amor y siendo uno en espíritu, sintiendo una misma cosa. Y es que, hermanos, somos muchos, pero somos un pueblo. Somos muchos y cada uno, pues, por la pura gracia y misericordia de Dios, hemos llegado a los pies de Cristo Jesús de maneras diferentes. Pero no tenemos un llamado diferente ninguno de nosotros. Todos somos llamados a comportarnos como es digno del Evangelio. Somos llamados a seguir luchando, combatiendo como uno solo por la predicación del Evangelio. Este no es trabajo de unos pocos, es de todos los hijos de Dios. Este no es trabajo de los pastores o los diáconos o los líderes. Es trabajo de cada uno de nosotros que hemos llegado a los pies de Cristo Jesús. Que seamos uno, que haya en nosotros unidad. Pero también para esta unidad es necesaria la humildad. Dice el versículo 3 de Filipenses 2: no hagáis nada por rivalidad o por vanagloria. Todo lo contrario, hacedlo con humildad, considerándoos inferiores a los demás. Y es que cuando yo me comporto con humildad, yo entonces puedo servir a mi hermano. Porque si yo no tengo humildad, si yo lo que busco es mi vanagloria, busco que los demás me sirvan a mí. Y en la iglesia de Cristo Jesús, esto no tiene lugar, no tiene cabida. Somos llamados a la unidad y a la humildad. Sigue diciendo el versículo 4, que no mire cada uno por lo suyo, sino también
por lo de los demás. Debe haber unidad, humildad y solicitud. Que yo esté dispuesto a ayudarte. No puedo estar dispuesto a ayudarte si no tengo humildad, pero tampoco si no te considero mi hermano en Cristo Jesús, parte del mismo pueblo, si no somos uno. De manera que Pablo les está llamando a vivir como es digno del Evangelio, a presentar un fuerte y sólido grupo dispuesto a predicar la palabra, pero también les está llamando a que esto se viva en sus relaciones de los unos con los otros. El mismo llamado que tenemos nosotros. Y es entonces cuando empieza en el versículo 5 el himno cristológico, el centro de toda esta epístola, de todo el mensaje de Pablo a los filipenses. Filipenses 2 del 5 al 11 dice de la siguiente manera: así que vosotros sentid esto mismo que Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En otras palabras, Pablo trae este himno. Muchos dicen que el mismo Pablo lo compuso, otros dicen que es un himno que ya cantaban en gran parte de la iglesia. Este detalle realmente no lo podemos saber, pero trae este himno y lo trae por un motivo. Y es que nos está diciendo que necesitamos vivir en unidad, en humildad y en solicitud, pero no por nada, sino porque Cristo Jesús es ejemplo de humildad, de unidad y de solicitud. Sentid esto mismo que Cristo Jesús. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo. Lo que Pablo nos está llamando es a la coherencia. ¿Somos hijos de Dios? Comportémonos como tales. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio, había dicho. Y es entonces cuando podemos detenernos a ver esto que está diciendo Pablo sobre Cristo. Así que vosotros sentid esto: unidad, humildad, solicitud que hubo en Cristo. Mira, Cristo es Dios. Esto es así. La Biblia nos confirma constantemente que Cristo Jesús es Dios. Y este es el milagro del Evangelio. Que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Esto es el milagro de la encarnación. Cristo Jesús, que es Dios, al vernos a nosotros en nuestro pecado y nuestra insuficiencia para volver a tener una relación, como veíamos en Edén, con Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, era Dios, 100% Dios, 100% hombre. Este es el milagro de la encarnación. El martes precisamente estudiábamos esto en nuestro estudio bíblico. Y Él se humilló. Recuerda que hemos sido llamados a la humildad. Se humilló. Pero es interesante que cuando dice que se humilló, dice que tomó la forma de siervo. Y esta palabra en nuestros días, la de siervo, no es exactamente la palabra
que se usa en el idioma original, en el griego, ya que la palabra también podría ser traducida y sería además mucho más cercana al significado original. Y podemos decir que Cristo Jesús tomó la forma de esclavo. Sí, esclavo. No solo se hizo hombre, sino que también en esta pirámide social en la que vivían hace 2000 años, Él estaba en la categoría más baja. Esto es humildad. Humildad real, genuina. ¿Por qué es que Cristo Jesús hizo esto? Por amor a ti, por amor a mí. Esto se llama gracia. Él no tenía por qué hacerlo, pero Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él no tenía por qué humillarse. Él es Dios, el Todopoderoso. Todo lo que existe, existe porque Él lo ha creado. Él dice y se hace. Él ordena y al instante se hace, porque es Dios. De manera que Él no tenía por qué salvarnos a nosotros que nos enemistamos con Él. Él nos enemistó con nosotros nos rebelamos y nos enemistamos con Él, como es descrito en el Edén. Y esto es pecado. Eso se llama pecado. Pero Él, por gracia, por misericordia, da una solución a nuestro pecado. Y lo hace en humildad. Cristo Jesús es el ejemplo, con todas las mayúsculas, el ejemplo de humildad. Tomó forma de esclavo, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se humilló. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente. El Dios Todopoderoso que dicta y se hace, al que todos debemos obediencia, se hizo obediente hasta la muerte. Porque esto que hemos dicho, que esta rebelión llamada pecado, es sinónimo de muerte. Por lo tanto, todos pecamos, todos estamos separados de Dios y todos merecemos la muerte. Ninguno de nosotros nos salvamos, ninguno. Pero Cristo Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz, porque dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Esta cruz estaba apartada para los delincuentes peores, para lo peor de lo peor, los traidores, los asesinos, los esclavos. Se humilló a sí mismo, tomó la forma de hombre, se hizo esclavo y murió una muerte de esclavo. Mi muerte, tu muerte, la que a nosotros nos pertenecía por pecadores. Ese es el milagro del Evangelio, que la muerte que yo tenía que morir, Cristo Jesús la murió por mí. Por lo tanto, claro que Cristo Jesús es el ejemplo de humildad. ¿Es que acaso puede existir mayor ejemplo que la de un Dios todopoderoso, el Dios todopoderoso, por el cual todo existe y todo subsiste, y los planetas no se estrellan entre sí por obediencia a el único Dios creador que es Él, y todo lo que existe ha sido creado en obediencia a lo que Él dijo, porque en el principio Él decía y se hacía. Él fue el que creó la luz, Él fue el que creó absolutamente todo y se hizo hombre y obedeció como hombre y fue hasta esa cruz por amor a ti y por amor a mí. ¿Puede existir un ejemplo más grande de humildad que ese?
No, no puede existir un ejemplo de humildad más grande que ese. Pero además recordemos que nosotros somos llamados a vivir de esa manera. Al ser llamados hijos de Dios, somos llamados a vivir como Cristo Jesús. Por lo tanto, en nuestra iglesia debe existir la humildad. Porque nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de humildad. Porque el evangelio sin humildad no existe. Porque sin humildad no somos salvos. Pero en todo esto, Pablo no lo deja ahí. Y es que el evangelio continúa. Cristo Jesús murió en una cruz, la muerte que a mí me pertenecía. Pero Él es Dios. Y uno de sus nombres es la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. De manera que al tercer día, así como Él entregó su vida, la volvió a tomar y resucitó. Y la cruz está vacía. Y la tumba también. Y ese es el evangelio, que nosotros merecemos la muerte por nuestro pecado, pero que Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Pero además que así como Él tomó nuestro lugar en la muerte que nos pertenece, nos da la vida que no nos merecemos. Esto se llama gracia, un regalo que no merecemos. De manera que merecemos la muerte, pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. De manera que Pablo dice en el versículo 9, por eso, por toda la obra que hizo Cristo Jesús, por su humildad, por su solicitud, al remediar este problema tan grande llamado pecado que hay en cada uno de nosotros, por eso Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso, porque Cristo Jesús hizo esta gran obra, merece toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él tiene toda la autoridad. De manera que, ya sea en vida, ya sea en muerte, después del juicio, todos nos arrodillaremos ante Dios, ante Cristo Jesús, reconociéndolo como lo que Él es. Este nombre es el Señor. Él es el Señor. Pero solo aquellos que lo reconocen como el Señor y Salvador en vida tendrán vida eterna. ¿Lo vas a reconocer en vida o cuando estemos ante Él después de la muerte? La pregunta es, ¿lo vas a hacer en vida? Porque todos aquellos que confiesan a Cristo Jesús como Señor y Salvador tienen vida eterna. Recuerda, Él es la vida. Por lo tanto, es importante que entendamos que Cristo Jesús es el Señor. Uno de los muchos actos que uno como ciudadano romano tenía que hacer, los filipenses eran ciudadanos romanos, era decir: César es el Señor, Caesar Kyrios
el César es el Señor. Cuando los hermanos de Filipos se enfrentaban ante esta realidad, se encontraban con un dilema. ¿Qué digo? ¿Que César es el Señor o que Jesús es el Señor? Y es ahí cuando muchos, sus últimas palabras que decían era Kyrios, Christos Kyrios, Cristo es el Señor, no el César. No volvían a decir nada más y eran asesinados. Porque no decir que César era el Señor era penado con muerte. Pablo no dice una frase bonita solamente cuando en Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está viviendo una realidad. La realidad es que probablemente iba a ser declarado culpable de muerte. La historia dice que murió por causa de Cristo Jesús. De manera que decir que Cristo es el Señor hoy en día quizás lo hemos devaluado por nuestra libertad, pero no le quitemos el valor de lo que tiene. Decir que Cristo Jesús es el Señor es reconocer que no hay otro Señor. Así como Él se hizo esclavo, siervo, así tenemos que reconocerlo como Señor, como nuestro dueño. Cristo es el Señor y lo reconocerá todo lo que existe, lo que está en el cielo, lo que está bajo tierra, lo que está en medio, todo lo que existe. Y toda lengua, tarde o temprano, confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es que en todo esto vemos que hubo unidad en la Trinidad. Y es que la obra de salvación no es obra solamente de Cristo, es obra de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad trabaja en unidad. Por lo tanto, nosotros como iglesia somos llamados a imitar este ejemplo que hay en Cristo Jesús: unidad, humildad y solicitud. Haya pues en vosotros este mismo sentir: unidad, humildad y solicitud, el mismo que encontramos en Cristo Jesús, quien fue hacia esa cruz por amor a ti y por amor a mí. El que se humilló, y dice William Hendrickson sobre su humillación, sobre su humildad, dice: tan pobre fue que siempre anduvo pidiendo prestado. Un sitio para nacer, ¿y qué sitio? Un pesebre. Una casa donde posar, una barca para predicar, un animal en el cual cabalgar, un aposento en el cual instituir la cena del Señor y finalmente una tumba donde ser enterrado. Esto se llama gracia. Dios se humilló por amor a ti y a mí. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Exaltarlo. Como dice, exaltarlo sobre todo nombre, porque solo Él es el Señor. Pero también vivir, comportarnos como es digno del Evangelio. Unidad, humildad, solicitud. Ejemplo tenemos en Cristo Jesús. Que nuestra iglesia pues sea conocida por estas tres grandes características. Que sea conocida por ser una iglesia en la que todos sus miembros son fieles seguidores de Cristo Jesús. Viven y se comportan en coherencia con aquel al que llaman Señor y Salvador. Por otro lado, este es el Evangelio. Cristo Jesús da salvación, da perdón de los pecados, da vida eterna y merece toda la gloria y la adoración.
Si tú no crees esto y quieres hacerlo, déjame decirte que la salvación de Cristo Jesús está disponible para todo aquel que en Él cree. Esto se llama gracia. Ninguno lo merecemos, pero somos beneficiarios. Este es el regalo de Dios para nosotros. Bendito su nombre. Creo que después de estudiar este himno, de ver cuán profundo y realmente cómo el Evangelio debe afectarnos, creo que debemos estallar en adoración. Creo que la respuesta que debemos dar ante este mensaje tan precioso, la de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, es la de alabarle y bendecir su nombre, porque no lo merecemos, pero somos beneficiarios de ello. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque tú nos viste en nuestro pecado, Señor, y no nos dejaste así. Porque, oh Señor, ante nuestro pecado sobreabundó la gracia. Padre, yo la salvación no la merezco. Padre, yo no merezco que el Dios Todopoderoso, el Creador de todo, se humillara y fuera a esa cruz en mi lugar. Por eso, Señor, porque hiciste eso por amor a mí y me has salvado y me has dado vida eterna, no puedo hacer otra cosa que alabarte. Te agradecemos, oh Señor, y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor, el único Señor y Salvador. Amén.